Bueno, ¿por qué las fake news son importantes? Básicamente porque si uno repite muchas veces una mentira se vuelve verdad. Finalmente lo que es importante es el impacto que la información produce sobre las personas más que el nivel de veracidad de la información que uno transmite. Entonces uno muchas veces lo que está buscando, o lo que están buscando ciertos actores, como marcas, políticos, etcétera, es influenciar a las personas. Y las fake news son un mecanismo para poder influenciar, y es lo que voy a tratar de mostrarles a lo largo de mi presentación. ¿Quién dijo eso? ¿Saben? Una mentira repetida muchas veces se transforma en una verdad. Lo dijo él. Y ya vemos las consecuencias que eso puede traer. La verdad es que no es tan cierto, no se sabe si eso realmente lo dijo Goebbels. Es parte de la fake news, ¿no es cierto? Lo difícil de que es verificar si es que algo realmente es veraz. Este gráfico muestra lo que la gente cree en Estados Unidos, que es cierto y en realidad no está completamente confirmado. Por ejemplo, buena parte de los ciudadanos en Estados Unidos, más de la mitad, de hecho, creen que el asesinato de Martin Luther King fue parte de una gran conspiración. O que en 2003, por ejemplo, la administración de Bush colocó evidencia o inseminó evidencia en Irak para justificar la posterior invasión. Eso se lo cree más o menos el 35%. Muchas de estas cosas probablemente efectivamente son ciertas, pero no tenemos información veraz que sea capaz de corroborarla. Ahora, lo que es importante de esto es que finalmente vivimos una era en la cual la información se propaga tan rápidamente y es tan difícil contrarrestar el efecto que tiene la información, sobre todo en redes sociales, que lo que se instala es una posverdad. Es más rápido instalar una impresión sobre las personas acerca del impacto que tiene una determinada información que el nivel de veracidad o de corroboración que existe de esa información. Les recomiendo que lean ese libro de Lee McIntyre que se llama La posverdad, de hecho, y que trata efectivamente sobre este tema y cómo impacta en la opinión pública en el día de hoy. ¿Cuál es el rol que tienen las redes sociales en esto? Social media en particular. En este gráfico nos explica que los sitios de fake news a los cuales estuvieron sometidos los electores en Estados Unidos durante la última elección presidencial, más o menos un poco más del 40% de las fake news fueron propagados a través de redes sociales, de social media. Entonces las redes sociales tienen un efecto muy importante en la propagación de fake news. Por lo tanto, si hay noticias falsas o información poco veraz que se distribuye a través de las redes sociales y las redes sociales tienen tantos usuarios, entonces ahí tenemos un medio efectivamente que puede manipular con cierta facilidad la opinión pública, y eso es una señal de alerta importante. Entonces el escenario en el siglo XXI para las fake news está compuesto por una red social, mucha en realidad, en donde los usuarios tienen una estructura de seguimiento. Entonces, aparte de eso, se forma un grafo, como ya lo vimos en la primera sesión, donde hay información interesante que consultar a partir de la estructura y de los textos que están ahí. Algunos usuarios son más importantes que otros en términos de la centralidad que tienen en ese grafo. Y además, dentro de ese grafo hay una estructura de propagación. Entonces, algunos de esos arcos se activan dependiendo de la información que se propaga. A esto lo podemos llamar la red de propagación, y arriba lo podemos llamar la red social o red estática, si es que así queremos. Estática entre comillas en el sentido de que es la estructura sobre la cual se propaga la información. Si uno mirara un poco más en detalle cómo se propaga una información falsa, por ejemplo, esta fake news acerca de la nominación de Trump para el premio Nobel por Israel, que claramente es falso, bueno, no sé si es tan falso, pero al menos no se puede corroborar. Uno vería que al principio existió un sitio que fue el primero que hizo eso, que fue Infowars, que es un sitio que tiene información poco corroborable, digámoslo de alguna manera, y después se produce un efecto de propagación desde esa semilla que se llama una cascada de información. Y en otra parte de la red, si se fijan que no está conectada directamente con esa,
hay otro usuario después, que es un Real Alex Jones, que es un periodista de medios digitales, que después lo que hace es comentar esa noticia y todos sus seguidores entonces generan una segunda cascada. Entonces, más o menos siempre el efecto tiene que ver con eso. Tiene que ver con la publicación en un sitio original y después con una segunda parte en la cual hay ciertos actores que lo que hacen es empujar esa información para que se propague en las redes. Aquí vemos la noticia original y básicamente lo que vemos es que este actor está ahí arriba. Es decir, está en parte de los ads del mismo sitio que publica la noticia. Entonces, claramente hay una relación directa entre el medio de Infowars y el periodista de medios digitales que la propagó. Sin embargo, en la red eso no se ve y logran llegar a usuarios que son distintos. ¿Qué es lo que hacen los periodistas? Los periodistas lo que hacen es corroborar las fuentes, ¿cierto? Van al hecho, entonces uno puede hacer fact-checking, es decir, bueno, de esto que se está mencionando acá, en realidad, ¿cuál parte de esto es corroborable y lo puedo contrastar con una base de conocimiento, por ejemplo? Y esto se puede sistematizar. Entonces, un sitio importante se llama PolitiFact, que es un sitio en el cual hay un cuerpo de periodistas importantes que lo que hace es tomar noticias y verificar el nivel de veracidad que estas tienen. Por ejemplo, esta afirmación de Mike Pence en PolitiFact, ¿qué creen? ¿Es verdad o es falso? No es fácil, ¿cierto? Es falso. Bernie Sanders. ¿Sabían que Amazon no pagaba impuestos locales, sino que solamente a nivel del Estado global, en la federación? ¿Verdad o falso? Verdadero. The Breaking Down. ¿Verdad o verdadero? ¿Verdad o falso? No todo es verdadero y falso. Hay algunas cosas que tienen parte de verdad y parte falsa porque las combinaciones de información que pueden aparecer dentro de una sentencia pueden tener partes corroborables y otras partes que en realidad mezclan algo de información falsa o tendenciosa para poder dirigir a la opinión hacia cierto lugar que a mí me conviene. Entonces, hay todo un matiz en términos de aquello que puede ser verdadero o falso y todo un espectro entre medio de grises que es interesante también en este problema. El problema con fact-checking es que está limitado por humanos, es decir, yo estoy limitado en la velocidad que tengo para corroborar la fuente a la cantidad de periodistas que tenga. Por ejemplo, si uno toma este mismo claim, ¿no es cierto? La nominación de Trump al premio Nobel, fíjense la cantidad de días que pasaron hasta que se pudiera observar, en realidad, de hecho no se observa nunca un fact-check asociado a este claim, pero la cantidad de posts asociados a esto es muy importante, sobre todo los primeros días, crece rápidamente. Aquí solamente están contados los posts, no los retweets, por ejemplo. Entonces, toda esta gente que agregó información y la fue enriqueciendo, y más o menos este es el ciclo de vida de una noticia, ¿no es cierto? Tiene como dependiendo del tipo de noticia, digamos. Crece rápidamente y después hay como un efecto de saturación, ya está toda la información en torno a lo que se dijo originalmente. Y fact-checking prácticamente no hay nada. Después les voy a mostrar por qué ocurre eso. ¿Ya? Entonces, como depende de humanos, estamos en problemas. La información se propaga más rápido en las redes sociales de lo que los humanos somos capaces de hacer para poder corroborar esa información. Entonces, los aprendizajes basados en máquinas se pueden hacer cargo de este problema. Por ejemplo, uno podría tomar tweets y calcular muchas características y esas características colocarlas en un modelo clásico de aprendizaje, por ejemplo, un árbol de decisión, y tratar de separar eso entre verdaderos y falsos, ver qué es lo que aprende una máquina y ver qué tal nos va. Y en realidad, si uno hace ese ejercicio, resulta relativamente bien, pero con las limitaciones propias del dataset que uno analice. Los datasets no siempre son capaces de cubrir todos los casos que van a aparecer. Entonces, este trabajo es básicamente el primero en este tema. Y después ese trabajo fue mejorado por otros autores del estado del arte,
Entonces, lo que uno podría hacer ahora es tomar la noticia principal y separarla en subeventos y modelar el grafo. Entonces, para cada uno de los subeventos que se desprenden de una noticia, piensen, por ejemplo, una noticia de alto impacto, como un terremoto, y después todos los subeventos que vienen acá que tienen que ver con saqueos, alarmas de tsunamis, por ejemplo, etcétera, fallecimientos, etcétera. Hay una serie de subeventos que se desprenden de una noticia original. Y para cada uno de esos subeventos, a su vez, hay mensajes asociados en una red. Entonces uno puede hilar un poco más fino y analizar con un mayor nivel de granularidad más fina, lo que ocurre a nivel de texto. Esto se puede hacer, por ejemplo, con clustering. Después uno puede intentar etiquetar los arcos para saber cuál es el nivel de veracidad en relación de los posts que dan a los subeventos, y después con un fenómeno de agregación agregar los niveles de veracidad de los subeventos para inferir el nivel de veracidad de la noticia global. ¿Ya? Eso se puede hacer con algo con herramientas de data mining. Los valores iniciales, por ejemplo, para estos nodos pueden usar los resultados del primer clasificador que les mostré, que se llama Decision Tree Classifier, que va a aparecer varias veces en esta presentación, y después uno puede minimizar la pérdida de información, como siempre se hace en un modelo de máquinas de aprendizaje. ¿Y a esto cómo le va? Le va relativamente bien en estos datasets, ¿sí? Así que es una buena idea. Pero después, si uno se pone a pensar un poco en qué pasó con Machine Learning, en los años siguientes, al 2014, se pusieron muy de moda las máquinas recurrentes, ¿no es cierto?, las redes recurrentes en Deep Learning. Entonces, era una buena idea poder modelar la secuencia de las noticias. Por ejemplo, uno puede observar que cuando se propagan rumores, hay ciertas palabras que tienden a ocurrir con mayor importancia hacia el final del ciclo de vida de la noticia. Y otras más bien no tienen presencia cuando estamos hablando de no rumores. Entonces, ¿por qué no modelar también la secuencia de mensajes? Si uno modela la secuencia de mensajes, por ejemplo, una noticia original y todos los news engagements que hacen los usuarios para agregar texto o denegar, digamos, uno tiene una línea de tiempo y uno puede alimentar una red neuronal con los mensajes respetando esa línea de tiempo, presentándole a la máquina los mensajes en el mismo orden en el cual se generaron en la realidad. Y eso se puede hacer en una red recurrente convencional, por ejemplo, una basada en función de activación tangente hiperbólica, como la que vemos ahí. Uno la podría complicar un poquito agregándole alguna capa para que pueda tener memoria y sea capaz de recordar un poco más a largo plazo. Por ejemplo, usando una LSTM o una GRU, la matemática se complica un poco, aparecen más parámetros y por lo tanto uno necesita más datos para poder hacer inferencias, pero en síntesis los resultados mejoran. ¿Ya? En el fondo, enseñarle a una máquina o presentarle los datos de una manera similar a lo que ocurre en la realidad hace que los resultados mejoren. Eso es algo importante. Estas curvas lo que muestran acá en realidad es cuánto se tarda una máquina en aprender o en poder decirnos que efectivamente una noticia fue falsa o verdadera. Y uno se da cuenta que en realidad necesitan, más o menos se estabilizan aquí en torno al día, digamos, en torno a la precisión. Aquí tenemos un 85%. Esto es importante porque querría decir que esta máquina en particular, este modelo, sería más rápido que PolitiFact, se puede tardar varios días en corroborar una fuente. ¿Ya? Eso es importante. Pero de todas maneras no es tan rápido, ¿sí? Porque en una red social la información se propaga más rápido, en mucho menos tiempo que en un día. Así que hay ciertos problemas ahí de latencia entre la cantidad de información que uno necesita para poder hacer una predicción razonable y lo que efectivamente necesitamos para poder regular, en el fondo, entregar información que sea oportuna. Hay un tema importante ahí. Ese trabajo es del 2016. Después lo que uno puede intentar hacer es combinar información si se recuerdan del primer gráfico que mostré, donde teníamos la red social, pero por otro lado teníamos los mensajes. Uno podría usar esa misma idea para combinar esta idea de la dinámica en las secuencias de mensajes, pero también los fenómenos de propagación en la red, en este caso la red estática. Entonces, modelar a los usuarios de acuerdo en el grafo y colocar eso como input a la máquina, de manera tal de que sepa
o tenga la representación de los usuarios que postean, no solo el texto. Y eso en una red neuronal, por ejemplo, una red neuronal profunda, se podría hacer de esta manera. Uno coloca una capa con una LSTM, por ejemplo, en este caso. En realidad esto es una recurrente, no una LSTM en realidad, donde es la misma que tenía en el modelo anterior, en el cual uno modela la secuencia de mensajes. Y en la parte de abajo uno modela la red. Esto me voy a tener un poco, esto es importante, uno puede colocar una máscara, creo que eso lo tengo por aquí, para saber cuáles fueron los usuarios. Básicamente esta parte lo que hace es construir una representación de los usuarios, y esta máscara lo que hace es seleccionar a los usuarios o poner atención sobre los usuarios que efectivamente interactuaron en la propagación de una determinada noticia. En este modelo se calcula un puntaje en función de este operador que está acá, que es un operador de punto. Esto es un mecanismo en el fondo de atención a la red, y esto interviene en este vector que alimenta a una matriz que a su vez tiene los parámetros que permiten hacer la inferencia sobre la etiqueta final, verdadero o falso en este caso. Y eso funciona relativamente bien. Si uno mira los resultados de este modelo que integra dos fuentes, que está acá, logra ciertas mejoras sobre el modelo anterior. ¿Lo ven? Es decir, tener más datos en el fondo o agregar más fuentes me permite hacer una mejor descripción del fenómeno. Este es del año pasado. Ya. Pero un problema que tienen los métodos anteriores es que en realidad los mensajes no se propagan en secuencia, sino que se propagan en forma de árbol. ¿Ya? Si uno mira en realidad cómo se propaga en una red social, lo que se forma es algo más o menos parecido a esto. Hay un mensaje original y después los usuarios lo que hacen es retuitear o agregar mensajes. Entonces la estructura de propagación en realidad es una estructura de árbol de propagación. Esa estructura de árbol de propagación, entonces lo que uno puede hacer es presentársela de esa misma manera a una red profunda a través de una estructura que se llama red recursiva neuronal. Es decir, uno le presenta los datos de la misma forma en la cual se propagaron en la red, ¿sí? No secuencializándolo en la línea de tiempo, sino que respetando la estructura de propagación en la red. Eso se llama una red recursiva. Y en la red recursiva, entonces, si nosotros hacemos eso, salto siempre las ecuaciones porque no hay tiempo para hacerlo, para explicarlo, uno obtiene algunas mejoras, ¿cierto? Es decir, respetar la estructura de la propagación de la información en la red permite hacer mejoras. Todos estos modelos finalmente lo que va mostrando es que en la medida que yo le presente los datos a una red neuronal de la manera más fidedigna en relación a cómo se produjeron en la realidad, los resultados mejoran. Entonces la tarea es cómo uno define una arquitectura que permita que los datos sean interpretados por la máquina de la manera más fidedigna en relación al fenómeno original. Ahí hay resultados que tienen que ver también con las curvas de tiempo. Después uno podría decir, ok, ya, pero además la gente, en particular cada uno de los mensajes, yo podría etiquetarlo y decir si es que lo que tienden a hacer es confirmar la noticia, negarla, cuestionarla o simplemente comentarla. Eso se llama stance, ¿ya? Es la postura que tiene el usuario frente a la noticia. Si uno incorpora esto, por ejemplo, en una capa, con una segunda tarea, en donde modela esto como etiquetas, y entonces tiene aprendizaje supervisado acá sobre stance, y abajo tengo aprendizaje supervisado sobre rumores, aquí non-rumor, true rumor, false rumor y unverified. Uno tiene entonces multitask learning. Y en esta capa intermedia, entonces lo que uno puede aprender es cómo estas dos tareas aprenden, o cuáles son las regularidades entre estas dos tareas, ¿ya? Y esta capa intermedia entonces se puede utilizar como una capa de explicación, en el fondo, para entender cuál es la relación entre estas dos tareas y cómo estas dos tareas finalmente producen una sinergia que hace que el accuracy del modelo finalmente sea mejor que si lo entrenara por separado. Eso en resultados se puede ver acá, cuando uno compone dos tareas y entonces lo enfrenta con multitask, finalmente ambas tareas se refuerzan y producen una mejora. Esto es un trabajo de este año. Bueno, para cerrar, porque en realidad no hay mucho más tiempo, les voy a mostrar cómo son
estructuras de las cascadas de información. Esto claramente es falso, ¿no es cierto? Trump no nació en Pakistán, así que esto es algo que es falso. Si uno mirara esa cascada, uno vería de que en realidad esa cascada lo que tiene es una profundidad importante, ¿sí? Entonces, las cascadas de información falsa tienden a tener una mayor profundidad porque la gente tiende a cuestionar más esta información. Entonces, hay más texto que se agrega más al mensaje original. Entonces, hay más modificaciones del texto y además la propagación tiende a ser más lenta. ¿Ya? Yo no diría que eso en realidad se aplica a toda la información falsa, pero al menos en algunos de los árboles que uno observa, yo no diría que esto es un patrón, digamos, pero en algunos árboles se observa esto con cierta claridad. Si uno lo compara con una cascada de información acerca de algo verdadero, por ejemplo, los emails de Clinton-Obama, uno se da cuenta de que la profundidad es mucho menor, pero que son árboles más amplios. Es decir, hay más gente que tiende a reaccionar y probablemente en menos tiempo. ¿Sí? O sea, lo que es verdadero generalmente tiende, y importante, tiende a tener un mayor impacto. ¿Ya? Entonces, como tiende a tener un mayor impacto, hay más gente que reacciona y si se fijan, hay pocas modificaciones del mensaje original. Entonces, una cascada de información veraz tiende a tener mucho retweet, ¿ya? Y poca interacción, poca reescritura en el fondo. Eso es algo importante. Si uno mirara finalmente la anatomía de una red de desinformación y coloreara los actores dentro de la red entre checkers, por ejemplo, aquí estos son humanos, fact-checkers, y bots y cyborgs, recuerden ustedes que hay cuentas que son artificiales, es decir, hay cuentas cuya misión es retuitear o repostear ciertos mensajes que son de mi interés. Entonces hay ciertos comportamientos que son artificiales. Y hay cuentas que tienen una mezcla, es decir, se llaman en realidad cyborgs o social bots, es decir, son máquinas que intercalan comportamiento humano con comportamiento artificial. Ya están manejadas por un humano detrás, pero cada cierto tiempo quedan en modo automático. Eso se llaman cyborgs. Si uno coloreara, por ejemplo, uno se daría cuenta que en el core, en el núcleo de la red de propagación, generalmente hay bots. Y en la periferia de la propagación, este es un layout tipo K-Core, aparecen los fact-checkers. Entonces, fact-checking finalmente llega tarde en términos de propagación precisamente porque necesita corroborar el hecho y eso toma tiempo. ¿Ya? Entonces, los bots no hay cómo ganarle en el fondo a no ser de que seamos capaces de detectarlo. ¿Ya? Así que la tarea actual consiste en detectar los bots para poder colorear el grafo y saber cuándo en una determinada información en realidad es muy importante la componente de propagación de bots. Uno podría calcular características para caracterizar a las cuentas y tratar de separarlo. Y esto es algo que está hecho, pero que resuelve solamente el problema de los bots de primera generación, no lo de los cyborgs. ¿Ya? Los cyborgs aparecen acá en el medio, porque tienen una componente humana y una componente artificial. Entonces es mucho más difícil de detectar. Bueno, buenos detectores de bot de primera generación son los Botometer. Esto está realizado en Indiana, en el grupo de Filippo Menczer. Uno puede revisar ahí, de hecho tienen datasets y hay una API. Entonces ahora hay bots que lo que hacen es banear bots de primera generación. Eso se llama un probabot. Entonces, cuando un bot dice algo o propaga algo, hay otro bot que lo que dice, cuidado, este mensaje tiene 79% de probabilidad de ser de un bot. Entonces, hay bots que propagan bots, o que banean bots, en realidad. Bueno, y esta es mi última slide. A nivel de perspectiva, probablemente donde me quisiera detener más, pero lamentablemente no tengo tiempo. El efecto que tienen las fake news en realidad es un efecto pernicioso, digamos, porque si uno etiquetara, por ejemplo, estos colores acá a lo que se refieren es a orientación política, el tema de orientación política es relativamente sencillo de etiquetar, es un problema que está más o menos resuelto, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, esto es una red que lo que hace es etiquetar según demócratas y republicanos. Si uno mira la estructura de la red se da cuenta de que prácticamente no hay conexión entre esas dos grandes clústeres.
hay pocos puentes. Eso se llama polarización. Y el efecto es, ¿por qué se produce esto? Porque uno naturalmente lo que tiende a establecer relaciones con personas similares, con gustos similares. Eso se llama homofilia, ¿ya? O sea, uno tiende a tener acercamiento con personas que son parecidas a uno en realidad. No es muy natural de que uno busque la diversidad en sus relaciones cercanas, sino que en realidad lo que uno busca es estar en un entorno más bien en el cual sea con cierta facilidad comprendido. Entonces, eso fácilmente se ve acá, y cuando se produce entonces este fenómeno de homofilia, la red se ve claramente polarizada en términos de grupos que tienen ciertas orientaciones ideológicas, por ejemplo, y entonces si uno somete a estos grupos que pueden ser con cierta facilidad identificados a información que a mí me conviene, que se llama exposición selectiva, uno puede producir un efecto de cámara de eco, digamos acá. Es decir, inyectar una información de manera artificiosa para que alguien aquí la corrobore y después, como todos piensan más o menos parecido, en realidad lo que hace esa información es amplificarse. Y como aquí hay pocos links con acá, prácticamente es muy difícil que llegue, ¿ya? Pero aquí, entonces, uno dirige con cierta facilidad, dado que la estructura de la red está segmentada, puede dirigir la opinión de las personas a través del mecanismo de exposición selectiva de información. Entonces, como yo sé que estos son demócratas, le puedo inyectar ahí noticias que yo sé que en la gente que piensa de este tipo va a pensar de mi manera. Eso es un efecto de burbuja de información. Es decir, uno dentro de un grupo que tiene estas características, va a tender a pensar en realidad de que todo el mundo es como uno lo ve, como lo que lo rodea. Y en realidad está evitando o obviando una buena parte de la información de la red completa. Las burbujas de información entonces conducen al aislamiento intelectual y a la ignorancia de otras perspectivas. Entonces las fake news lo que hacen es reforzar la ignorancia y las políticas de polarización, el cual es un enorme riesgo para la sociedad en su conjunto. Les recomiendo que lean esto, está en el streaming, está grabado ahí, pero pueden recuperar las referencias, donde hay importantes hechos que revisar acerca de este tema. Okay, muchas gracias.